Si uno, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho la vasectomía y por alguna circunstancia en su vida privada tiene una nueva pareja y quiere tener descendencia con esa nueva pareja, ¿es posible reconectar? Es posible. Existe el procedimiento que es la vasostomía, que es básicamente una microcirugía para unir ambos cabos. Sin embargo, eso es más efectivo antes de los 5 años. Y a ningún paciente es bueno decirle que es garantizado. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Soy Nicolás Lucar y está con nosotros el día de hoy el doctor Juan Pablo de Anderas. Él es un destacado especialista en urología con más de 6 años de experiencia. Es miembro de la Sociedad Peruana de Urología y también de la Asociación Americana de Urología. Tiene amplia experiencia en el tratamiento del dolor pélvico crónico, tanto en hombres como en mujeres, en urología oncológica, en andrología, en disfunción sexual en el hombre, y actualmente forma parte del staff médico de UroCen. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy día, doctor, de la vasectomía sin bisturí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible hacer vasectomía que supuestamente supone cortar, ¿no es cierto?, un conducto? ¿Cómo se puede hacer esto sin bisturí? A ver, la vasectomía sin bisturí es una variación de una técnica, de la técnica habitual, que es cortar la piel con bisturí, luego el conducto deferente con bisturí. Fue desarrollado por el doctor Li Shiquan, en China. Un buen día este doctor se pregunta por qué tan pocos hombres quieren hacerse este procedimiento, por qué una tasa de complicaciones tan alta, y dándole vueltas al asunto, lo que él hace es desarrollar 2 pinzas especiales para abordar la piel sin hacer un corte. Simplemente usa una pinza especial que termina en una punta muy fina, que le hace una perforación a la piel y separa los tejidos. Entonces, de esta manera evitamos hacer un corte sobre los tejidos, sobre las fibras colágenas, y no tenemos que cerrar ese punto, esa herida, digamos, esa solución de continuidad con un punto. El procedimiento es más rápido, menos riesgo de complicaciones como sangrado, de infección, menos tiempo operatorio. Entonces, como le digo, es básicamente separar los tejidos y abordar los conductos deferentes, cauterizar y ligar. Algo sumamente sencillo, indoloro, con anestesia local. El paciente viene. Es mucho más rápido, ¿no? Así es, entre 10 a 15 minutos, a más tardar 20. Va a depender de algunos factores. Hay pacientes que tienen el escroto más laxo, más largo. Otros que tienen el escroto más grueso, los testículos más pegados al cuerpo. Lógicamente en ellos va a ser un poco más difícil, mientras que en pacientes con el escroto más delgadito o más largo va a ser sumamente fácil. En cuestión de 10 minutos el paciente ya está parado yéndose a su casa. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no he sabido antes? Yo me hice la antigua, la vasectomía. Ojalá no haya sufrido mucho. Claro, que es algo que hay que hacer, ¿no? O sea, en determinado momento mi mujer había tenido un embarazo muy difícil que incluso puso en riesgo su vida, la bebé, la hija que ahora tiene 22 años, y había que tomar una decisión y me pareció que lo justo en una circunstancia como esta es que yo me hiciera la vasectomía y claro, me la hice. Ahora, me sorprendió la reacción de mis amigos con respecto a si seguía teniendo el mismo deseo, la misma cantidad de semen, es decir, hay una serie de mitos con respecto a la vasectomía. Así es, ¿no? hay muchísimos mitos. Un mito que ya no hay erección, hay impotencia, que va a haber dolor con la erección, que va a disminuir el volumen del eyaculado. Y en realidad todos estos son falsos, ¿no? O sea, el conducto deferente, que es lo que se corta, no tiene nada que ver con la producción de testosterona, que es la que media la respuesta sexual, la erección, la libido. El paciente, es más, está tan libre de preocupaciones que hasta psicológicamente podría haber una mejor erección. Claro, porque ya no tiene la presión de que una consecuencia de una eyaculación puede ser un embarazo. Así es. Y como me menciona, este procedimiento es ideal en personas en cuya pareja hay alguna contraindicación, ¿no? Alguna problema hormonal de repente, riesgo de cáncer de mama, no puede ponerse las ampollas mensuales, trimestrales o los dispositivos intrauterinos con o no puede usar píldoras anticonceptivas. Correcto. Personas que han tenido embarazos de riesgo. Y en la campaña que ha habido de vasectomías impulsada por el Ministerio de Vasectomías Gratis, hemos visto con bastante gusto que se ha aceptado muy bien. Hay pacientes de todas las edades, con 1, 2, 3 hijos, haciéndose los procedimientos todos los días, ¿no?, en los distintos hospitales de Minsa. Qué bueno. Ahora, hay
siguiendo un poco con este tema de los mitos, ¿qué es exactamente lo que ocurre cuando se produce la vasectomía? Lo único que hace es que cortar el flujo seminal, o sea, el semen ya no sale en la eyaculación, eso es lo que ocurre. ¿Y qué pasa con el semen? Claro, básicamente lo que se corta es el conducto deferente, que es el que conduce los espermatozoides que se producen en el testículo, suben, atraviesan, digamos, la uretra prostática y salen al exterior. Pero eso no es todo el volumen del eyaculado, ¿no? Más o menos los espermatozoides corresponden a un 15-20% por ahí del volumen que uno no lo nota, pero uno sigue eyaculando, no es una eyaculación seca. Quiere decir que el paciente no va a notar una diferencia. Y en realidad eso es básicamente lo que se hace, ¿no? Se corta, Ahora, se evita ¿y qué el paso ocurre espermatozoide. con el semen? El O sea, semen constantemente se están produciendo. Todos los días se producen cientos de millones de espermatozoides y uno no necesariamente eyacula todos los días. Eso se reabsorbe. Entonces, en el momento de hacer la sección de los conductos deferentes, ese pequeño volumen llega a salir, se extravasa y el cuerpo lo reabsorbe. Entonces no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿es el método más eficaz para evitar el embarazo, ¿no? Es imposible que uno tenga la vasectomía y que pueda embarazar. Hay casos de recanalización espontánea, ¿no? Es sumamente raro. O sea que los conductos espontáneamente se vuelvan a unir. Buscan conexión. Así es. Siempre para evitarlo hay diferentes técnicas. Por ejemplo, se saca un segmento de alrededor de 1 centímetro, se hace algo que se llama la interposición de fascias, que es entre un cabo y otro se pone tejido y se amarra. O se cauterizan el conducto por internamente de cada lado y eso disminuye al mínimo el riesgo de canalización. Pero en medicina nada es absoluto, así que todo puede pasar. Si uno, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho la vasectomía y por alguna circunstancia en su vida privada tiene una nueva pareja y quiere tener descendencia con esa nueva pareja, ¿es posible reconectar? Es posible. Existe el procedimiento que es la vasostomía, que es básicamente una microcirugía para unir ambos cabos. Sin embargo, eso es más efectivo antes de los 5 años. Y a ningún paciente es bueno decirle que es garantizado. Se puede intentar, pero siempre la vasectomía hay que considerarla como un método anticonceptivo definitivo, por más que existan otros métodos, ¿no? Por eso la consejería es sumamente importante. El paciente tiene que estar seguro, su pareja tiene que estar segura. No es cuestión que un paciente dice, quiero hacerme la vasectomía, conversa con el urólogo y el mismo día se la hace, ¿no? Siempre es bueno que explicarle todas las posibles consecuencias, que es parcialmente, digamos, reversible, que está seguro que ha cumplido su meta familiar, número de hijos, por ejemplo, y en ese caso se lo cita otra vez y se hace el procedimiento. Ahora, ¿cuál es el principal prejuicio contra la vasectomía? El machismo. Porque es un tema... Así es. Por un lado, los mitos de los que hablamos, ¿no? Los amigos, la chacota, los patas, de muchos mitos que todos falsos. Por otro lado, el miedo a las agujas. Por eso próximamente, en otros países ya los hay, en Europa, en Estados Unidos, la colocación de anestesia local mediante un jet de anestesia que básicamente dispara el líquido de anestesia a alta velocidad sin ninguna aguja. Eso todavía no lo tenemos aquí, pero ya pronto de repente. Y eso va a traer mucho más a algunos pacientes que están indecisos viendo la aguja. Es decir, porque hay el mito que vas a perder la virilidad, que ya no va a ser lo mismo, no es verdad. No es verdad. No tiene ningún efecto absolutamente en tu sexualidad, en tu apetito sexual y en tu eficiencia a la hora de tener relaciones sexuales. Así es. Ahora, la virilidad no. Como usted dice, doctor, es incluso produce el efecto contrario. Es decir, no disminuye, sino aumenta el apetito sexual por la pérdida del temor al embarazo, ¿no? Digamos, orgánicamente, fisiológicamente, no tendría por qué haber un aumento, pero recordemos que el principal órgano sexual del ser humano es el cerebro. El paciente puede tener relaciones sin estar preocupándose de si tomó o no la píldora a su pareja, de ponerse un preservativo. Eso le va a quitar un peso de encima. Y todos sabemos que entrar con la conciencia limpia, sin preocupaciones, es lo más sano. Claro. Ahora, ¿por qué no rebobinamos y retomamos? Porque lo que usted está proponiendo y ofreciendo a sus pacientes es una alternativa de una vasectomía en la cual no se requiere hacer un corte en el escroto. Así es. Sino es una pinza, pero así. Claro, es una pinza sumamente fina que le hace una perforación a la piel
y al abrirla separamos los tejidos. Más o menos 1 centímetro es la ventana que tenemos para trabajar. A través de ella sacamos el conducto deferente, se liga, se cauteriza y regresa para adentro. Claro, ahora, para terminar, esto es un gesto, ¿no? También. Es decir, todo el tiempo las mujeres son las que tienen que tomar píldoras anticonceptivas, las que tienen que ponerse dispositivos intrauterinos, son las que tienen que llevar el embarazo, son las que tienen que hacerse la ligadura de trompas. Es decir, ¿y en qué momento nosotros, no? Así, ya es hora que los hombres pongamos el pecho. No hay solo el pecho. No solo el pecho. No hay excusas, se hace sumamente rápido. Muchas gracias. Me voy a quedar con esa frase. Muchas gracias, doctor. Porque es hora, es cierto, en este tema de protegerse contra los embarazos, sobre todo si uno tiene una pareja estable, ya tiene los hijos que quería tener y quiere tener una vida sexualmente saludable y tranquila, ya es hora, como dice el doctor, que los hombres no solo pongamos el pecho, algo más que el pecho, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros.